¿Quieres aprender lo básico de C Sharp y los fundamentos de programación? Pues quédate en este video que es la introducción a este curso de fundamentos de programación y C Sharp, en el cual aprenderás lo básico de C Sharp, cómo se trabaja con C Sharp, para qué nos sirve C Sharp y los fundamentos de programación, variables, tipos de datos, sintaxis, que nos servirá mucho para adentrarnos en el mundo de la programación. Así que comencemos. Primero, para entender C Sharp debemos comprender qué es este lenguaje. Este lenguaje es un lenguaje de programación orientado a objetos creado por Microsoft, el cual nos permitirá crear diferentes tipos de aplicaciones, ya sean aplicaciones de escritorio, aplicaciones por consola, otro tipo de aplicaciones que podrán ser creadas con diferentes herramientas, las cuales van enfocadas para la plataforma de Windows. C Sharp es un lenguaje que reúne las mejores características de C y C++. Busca que sea un lenguaje fácil o con una sintaxis sencilla, que sea seguro, que tenga versionabilidad y otras características que en el link de la descripción les dejo un link a la página oficial de Microsoft sobre toda la información de C Sharp por si lo quieren mirar. Así que comencemos con el video de hoy. En el video de hoy vamos a aprender los tipos de datos, los tipos de operaciones y cómo se definen las variables. Entonces comencemos. Como vamos a comenzar desde lo más básico, no es necesario que nos preocupemos ni por diferentes cosas como el namespace, ni como que son clases o que son métodos. Así que son cosas que veremos más adelante en el curso. Entonces hoy solo quiero que veamos cosas sencillas. Entonces voy a borrar esto y voy a poner un título que diga aprendiendo C Sharp. Entonces comencemos. Los tipos de datos que hay en C Sharp y los que más vamos a usar y los que vamos a ver en este curso, quizás más adelante vemos otros tipos de datos que son más complejos, pero vamos a comenzar con los más usados y los más básicos, que son el int, el float, el double, el string y el boolean. Y las operaciones con las que vamos a comenzar y vamos a aprender son la suma, resta, multiplicación y división. Entonces comencemos. Un int es un tipo de dato que nos admite números enteros, positivos o negativos. El int, no nos permite números con decimales. Para usar números con decimales vamos a tener que usar los float o los double, los cuales son dos tipos de datos exactamente iguales. Lo único que cambia entre ellos es la capacidad que tiene para almacenar valores. Por ejemplo, el double almacena una capacidad mucho más grande a la del float en valor y en cantidad de números. Así que ambos son para almacenar números decimales o números flotantes, como también se les puede llamar, ya sean positivos o negativos. Ahora vamos con los strings. Los strings son cadenas de caracteres y estas cadenas de caracteres se vuelven cadenas de texto. Los strings nos permiten almacenar números, símbolos o propiamente letras, ya sean mayúsculas o minúsculas. Los strings nos servirán mucho para almacenar nombres, direcciones, quizás algún tipo de dato como un correo, ya que son tipos de datos que llevan letras, números y símbolos. Y por último, vamos con los booleans. Los booleans son tipos de datos que solo nos permiten dos valores, verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, podemos tener un programa que necesitamos validar después de un formulario si alguien es estudiante o no. Entonces podemos tener una variable que sea, por ejemplo, isStudent o es estudiante, la cual después de llenar el formulario, si la persona llenó una casilla de que es estudiante o la persona llenó con un sí que es estudiante, entonces esta variable podría estar como verdadero y nos permitirá hacer validaciones más adelante en el programa. Entonces, comencemos con la explicación acerca de las variables, cómo se definen variables, cómo se usan variables. Y por último, al final veremos los tipos de operaciones, pero de una manera muy sencilla, ya que no vamos a profundizar todavía en este tipo de operaciones. Así que comencemos. Para comenzar con esto, lo primero que vamos a hacer es explicar cómo se define una variable, que lo tengo aquí más abajo. Esto lo vamos a mover aquí arriba y vamos a poner que mi cámara se vea un poco más pequeña, de esta manera. Entonces comencemos. Aquí tenemos que una variable se define por un tipo de dato y un nombre. Y también, que me faltó ponerlo aquí, un valor. Ya puede ser, este valor no tiene que ser necesario. Puede ponerse o puede dejarse en cero o no ponerse. Entonces comencemos. ¿Cómo definiríamos una variable de tipo entero? Comencemos a explicar cada valor. Entonces, primero,
Para definir una variable de tipo entero tenemos el int, el nombre de de la variable y punto y coma. En este caso estamos diciéndole al programa, quiero que me crees o que me guardes en memoria una variable de tipo int entero que se va a llamar número, vamos a ponerle en este caso número 1 y ya, solo eso. Pero ¿qué pasa? Que aquí la estamos definiendo, pero entonces esta variable no tendría ningún valor. La otra manera como podemos definirla y asignarle un valor es la siguiente. Volvemos a poner, quiero que me crees o que me guardes en memoria un int que se va a llamar número 2 y que su valor va a ser igual a 10. Punto y coma. Importante el punto y coma en este lenguaje. Es muy estricto con los puntos y las comas y a la primera que no pongamos un punto y coma nos va a dar error y nos va a petar todo el programa y va a ser un dolor de cabeza. Entonces aquí vemos las dos maneras de cómo podemos definir una variable, sin asignación de valor y con asignación de valor. Ahora voy a definir una variable por cada tipo de dato explicado para que lo entendamos de una mejor manera. Por ejemplo, vamos con un float que lo vamos a llamar decimal 1, que va a ser igual a 3.1416, que creo que es un valor familiar que les va a resultar porque 3.1416 es el valor de pi en matemáticas. Y la f de al final es para indicarle que es un tipo flotante. Luego vamos a definir un tipo double, el cual le vamos a llamar decimal 2 y como vemos al double vamos a pasarle el mismo valor de 3.1416, pero aquí nos podríamos expandir 3.1416, 1564 por ejemplo, y al double no hay que poner al final nada, simplemente dejar el valor así porque el double lo reconoce todo como decimal. Ahora vamos con una string le vamos a poner por ejemplo correo, va a ser igual a abrimos comillas dobles, punto y coma y vamos a poner un correo, por ejemplo, prueba@prueba.com. Y como vemos, también no lo permite y no da ningún error. Y por último vamos con bool. Bool sería la palabra reservada para definir un boolean y le vamos a poner vamos a ponerle en verdadero es estudiante de esta manera. Estudiante igual a true. True. O sea que esto nos quiere decir que la persona es estudiante. Entonces, como vemos, esta sería la manera de definir los tipos de datos. Por ejemplo, aquí a todos los que definimos después de in le estamos asignando un valor por defecto. O sea que este valor por defecto ya lo podríamos mostrar. Por ejemplo, vamos a mostrar el valor de pi. Más adelante empezaremos a profundizar en todos los tipos de métodos que hay internamente en el lenguaje que podemos usar para crear un programa, pero por el momento solo quiero que entiendan el día de hoy este método que se llama console.writeLine, el cual nos permite escribir una línea. Como lo dice, console hace referencia a la consola y writeLine escribir una línea. Esta línea a este método le ponemos entre paréntesis y entre paréntesis ponemos lo que queremos mostrar. En este caso yo quiero mostrar el valor de pi, entonces voy a poner un texto que diga valor de pi, dos puntos y el valor. Entonces el valor de pi lo tenemos en la variable decimal 1 y el texto lo vamos a agregar poniendo comillas dobles. Siempre que queramos denotar que lo que vamos a mostrar es un texto, ponemos comillas dobles. Porque si yo aquí empiezo a copiar esto que copia aquí, me lo va a reconocer como una variable y dice the name, lo que puse, no existe en el contexto actual. ¿Por qué? Porque piensa que esto es una variable al no estar entre comillas dobles. Así que vamos a poner comillas dobles y ponemos este es el valor de pi. Y quitamos este error, cerramos este error que ya no existe, dos puntos y un espacio y ponemos ahora un más decimal 1 que es la variable, esta variable hace referencia acá como vemos se me señala y que es el valor de pi el primero que definimos. ¿Qué pasa? Les voy a explicar qué hace este más. Este más hace una función o una operación que se llama concatenar. Concatenar que nos permite, si aquí tenemos una cadena de texto y aquí tenemos otra cadena de texto, al yo ponerle más, bueno, el segundo valor que vamos a concatenar necesariamente no tiene que ser una cadena de texto, porque en este caso es un número, pero como el primer valor es una cadena de texto, lo que está haciendo es concatenarse. Concatenar es unir esos dos textos, entonces yo puedo concatenar un valor numérico, un valor booleano, un valor string o lo que sea. Por ejemplo, si yo aquí pusiera correo, que es un valor string, también no lo permite. Entonces, por el momento vamos a dejar decimal 1. Entonces, memorícense en eso. Cuando pongamos un más y adelante, antes de lo que queremos hacer, o sea, entre el más, o sea, a la izquierda del más esté un string
que me estoy enredando mucho, perdón, para explicarlo. Cuando a la izquierda del más esté una cadena de texto y a la derecha cualquier otro tipo de dato, lo que va a hacer es concatenarse y unir estos dos datos para mostrar todo como un texto general. Entonces, si yo ejecuto esto por consola de la siguiente manera, nos va a mostrar por consola lo siguiente. Este es el valor de pi 3.1416. Como vemos sencillo, ya obtenemos un dato por consola, lo estamos mostrando y lo estamos operando. Por ejemplo, si quisiera mostrar el correo, entonces ponemos más correo. Y si vuelvo y lo ejecuto, ahora me debería mostrar. Este es el valor de pi, prueba@prueba.com. Así es como podemos mostrar. Y esto lo podemos hacer, podemos concatenar cuantas veces queramos de la siguiente manera. Por ejemplo, número 1 nos da un error que ya se los voy a explicar. ¿Por qué nos da un valor con número 1? Y aquí nos dice, estás usando una variable local no asignada, porque como vemos, aquí en número 1 tenemos que es un tipo int que se llama número 1, pero no tiene ningún valor. ¿Cómo le asignamos un valor? Pues lo podemos hacer aquí después del nombre poniéndole un valor, por ejemplo 0, o lo podemos hacer más abajo, llamando a la variable. ¿Cómo se llama la variable que le queremos asignar el valor? Número 1. Y le ponemos que esta variable quiero que sea igual a 10. Y ya se nos quita el error y podemos funcionar el programa normalmente. Y aquí me dice, este es el valor de pi, prueba 10, 10. ¿Por qué 10, 10? Porque el primer valor es 10 y el segundo valor también es 10. Y estarán pensando qué significa esto de unas comillas dobles y un espacio vacío. Esto es para insertar un valor, porque si yo no pusiera esto, lo que pasaría es lo siguiente, me va a salir todo derecho hasta el correo. Entonces me iría prueba@prueba.com 10 porque estaría haciendo una concatenación sin ningún espacio y me quedaría así. Entonces por eso es que yo pongo un más, una cadena vacía con un espacio y otro más. Y así me permite ver todo de una manera más organizada. Ahora vamos a mirar qué pasaría de lo que les explicaba, que no siempre que haya un más es para concatenar, porque si yo le paso dos números, por ejemplo, número 1 más número 2, esto lo que me va a hacer es una suma, porque a la izquierda del más hay un número entero y a la derecha también, entonces lo que va a hacer con el más es suma. Como tengo aquí los tipos de operaciones que tenemos es suma, resta, división y multiplicación, la suma es con el más, la resta es con el guión, la división es con el slash y la multiplicación es con el asterisco. Entonces, si yo ejecuto esto, como tenemos que número 1 es 10 y número 2 es 10, nos daría 20. Si lo ejecuto, vemos que aquí nos dice 20. Entonces, para evitar si quisiéramos en algún momento que queremos mostrar los dos valores sin sumar, pues lo que hacemos es poner en la mitad o al principio o al final una cadena de esta manera con un espacio vacío y nos quedaría 10, 10. Por ejemplo, si yo la quito de aquí y dejo así y la pongo al principio, borro este más que no lo necesito y lo pongo acá, nos va a pasar exactamente esto, que es que nos da 10, 10. ¿Por qué? Siempre y cuando en este lenguaje la cadena de la izquierda, la primera cadena, sea el primer valor a la izquierda del más, sea una cadena, los de adelante se van a concatenar, no se van a sumar porque yo no puedo sumar un espacio vacío a números. Entonces, principalmente, esto es lo que vamos a aprender en el día de hoy. En los días siguientes estaremos aprendiendo cómo hacer que el usuario nos ingrese por consola el número, porque hasta aquí sabemos cómo se define un número, se define una variable y se definen algunos tipos de datos. Pero ¿qué pasaría? Estos números en lo general como lo tenemos son estáticos. ¿Qué pasaría si en el programa nos piden que tengamos que ingresar por consola la edad de un estudiante? Les voy a mostrar en el día de hoy cómo lo haríamos y en el próximo capítulo les explicaré más a fondo este método, cómo funciona y los errores que pueden aparecer en esta pequeña, en el uso de este método. Así que vamos a borrar todo esto y vamos a poner, por ejemplo, la edad de una persona es un tipo de dato int porque es un número entero. Int edad es igual a 0. Digamos que es igual a 0. ¿Por qué? Porque por defecto una persona no puede tener una edad menor a 0 y digamos que la edad mínima es 0, digamos que es recién nacido, por ejemplo. Entonces tenemos un int edad. ¿Cómo vamos a pedirle al usuario? Voy a pasar esto hacia arriba, lo de los tipos de operaciones, y lo voy a poner aquí. ¿Cómo le pedimos a un usuario que ingrese la edad? Entonces vamos a hacer lo siguiente, llamamos a la variable que necesitamos, edad. Bueno, primero que todo vamos a poner un texto, aquí lo puse como esto, vamos a poner un texto que nos diga ingrese su edad, dos puntos, espacio, y aquí llamamos a la variable que necesitamos, en este caso edad, y vamos a hacer lo siguiente.
int.parse. ¿Qué es lo de int.parse? Int es el tipo de dato que estamos usando y parse es una función o un método que está interna dentro de este tipo de dato, que lo que nos permite es parsear los datos. Parsear, en resumidas palabras, es convertir una cadena de texto a un número, siempre y cuando la cadena de texto que estamos recibiendo tengan todo números. ¿Por qué? Porque ahora les voy a mostrar que el método que vamos a usar es el siguiente. Voy a borrar todo esto para explicarles y que entiendan más fácil. El método que vamos a usar para recibir datos por consola es el console.readline, que lo que nos dice es que lea una línea que ingresemos por consola y nos la guarde en la variable edad. Pero nos dice que no puede convertir un tipo de dato string, como nos muestra acá, a un int. ¿Por qué? Porque lo que recibe este console.readline es una cadena de caracteres. Así que para convertirlo a un número, lo que tenemos que hacer es un int.parse y lo encerramos en paréntesis. Hasta ahí todo bien. Si ahora ejecutamos esto, nos debería decir ingrese su edad y yo ingreso, por ejemplo, en mi caso 18. Y listo. Ahí ya se guardó y el programa se acaba. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos mostrar esta edad, pondríamos un console.writeline que diga su edad es más edad y nos mostraría lo siguiente. Lo ejecutamos, ponemos que por ejemplo mi edad son 75 y nos dice su edad es 75. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En el próximo capítulo, en la próxima clase, les explicaré todo lo que tiene que ver con la entrada de datos por consola del usuario, porque esto nos puede dar errores. Como les mostré anteriormente, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a verlo aquí en vivo, qué pasa si yo en vez de ingresar una edad, ingreso mi nombre, Esteban? Error y me peta todo el programa. Entonces tenemos que aprender cómo se manejan esos errores, que lo vemos en el próximo capítulo. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en la parte de los comentarios y en las nuevas clases las vamos a resolver. Vamos a tratar de que las dudas que queden de los anteriores capítulos las resolvamos al principio de la próxima clase. Así que eso es todo por hoy y espero que les haya gustado esta pequeña explicación.